Ahorita estoy entrando un poco en pánico porque me estaba haciendo la colita para grabar y me di cuenta que tengo aquí como un lunar con 5 canas y fue que... ¿What? Bienvenidas al cuarto video de armando nuestro kit de maquillaje y creo que va a ser el último donde les voy a mencionar maquillaje básico porque me di cuenta que ya cuando termine este les habré mencionado 20 productos de maquillaje, que son bastantes, y ya lo que me queda por mencionarles no es demasiado básico, ya son cosas más específicas, que es algo que no estábamos mencionando hasta ahora porque teníamos otra cosa que lo sustituyera. Entonces creo que este es el último donde les voy a hablar de cosas como bien básicas en mi opinión. La última cosa que les quiero decir antes de empezar a hablar de los artículos que quiero mencionar en este video es que si todavía no se han dado cuenta, esto es una serie, este sería el cuarto video de esta serie de videos donde les enseño cómo ir armando su kit de maquillaje hasta tener lo más específico en el maquillaje, desde lo más básico hasta lo más puntual. Si no han visto los primeros 3 videos, se los voy a dejar por aquí, les recomiendo que los vean antes de ver este video para que todo tenga como sentido y coherencia. Ok, ya que todos estamos en sintonía y sabemos que este es el cuarto video, les voy a mostrar el artículo 16 de nuestro kit de maquillaje, que es el artículo número 1 de este video. Una paleta de ojos pequeña. ¿Por qué les digo así como genéricamente paleta de ojos y no sombra, no sé, marrón o sombra de ojos negra como les he estado diciendo antes? Porque eso va a depender de qué colores te vas a querer maquillar tú. Si me piden mi recomendación, yo les recomendaría que fuera algo así como esta, que tiene no solamente marrones, que son los colores más básicos, con los que te vas a sentir más cómoda cuando estés empezando en el maquillaje, porque son como los más sutiles y los más fáciles de manejar, pero que también tiene colores que puedes utilizar cuando quieres hacer un maquillaje un poquito más elaborado. Esta paleta de hecho fue la que utilicé yo para hacer el maquillaje de ojos que estoy usando hoy. No necesitan que la paleta de sombras sea tan grande porque ustedes van a ver que así se compren su paleta de sombras de 35 sombras, siempre van a tender a usar los mismos 2, 3, 5 colores, como mucho. Entonces es mucho más fácil, si tienen poco espacio, comprarse una paleta de sombras pequeña que una paleta de sombra grande que no tengan donde guardar y que no usen ni la mitad de los colores. Además, no solamente van a tener la paleta de sombra que les estoy recomendando, sino que van a tener sombra coral, van a tener sombra de cejas, o sea, sombra marrón, van a tener una sombra clarita y van a tener una sombra negra. Así que con eso, en mi opinión, se pueden hacer millones de maquillajes diferentes antes de empezar a utilizar sombras, no sé, azules, rojas, anaranjadas, sombras de colores mucho más fuertes. Voy a ser completamente sincera, experimenten con colores que sea mucho más difícil que se vean mal si no se saben maquillar todavía, porque es mucho más fácil con colores vivos que el maquillaje quede mal que con colores marrones. Si ustedes no se saben maquillar y se intentan maquillar de morado, seguramente será una catástrofe. Así que confíen en mí, cuando vayan a empezar el maquillaje, empiecen a maquillarse con marrón, al menos es lo que yo les recomendaría, es mi experiencia, porque uno se siente como mucho más cómodo, porque si difuminas bien, incluso puede llegar a desaparecerse el color y que se vea nada más como una sombrita. A mí los marrones me encantan, para mí los marrones siempre van a ser básicos. Si ustedes quieren empezar a hacerse maquillajes como más elaborados, si ustedes no se saben hacer un cut crease, si no se saben hacer un smokey, si no se saben hacer, no sé, un halo eye, intenten empezar a hacer todos esos maquillajes con colores marrones hasta que ustedes consideren que les quedó lindo, y luego de que ya les quedó lindo, pueden pasar a hacerlo con colores. Pero antes se van a decepcionar, así que vayan paso a paso. Uno tiene que aprender a caminar antes de empezar a correr. Y hablando de que me encantan los marrones, lo siguiente es un delineador de ojos marrón. Ya les dije que se compraran un delineador de ojos negro y un delineador de ojos blanco. El delineador de ojos marrón también es importante porque hay mucha gente que no le gusta delinearse los ojos de negro, especialmente si tienen los ojos bien pequeñitos, porque hace que los ojos se vean más pequeños. Si no se los quieren delinear de blanco porque no quieren que el ojo se les vea más grande, pueden utilizar marrón para delineárselo por dentro de la línea de agua, o si no tienen lo siguiente que les voy a mencionar en este video, pueden hacerse un delineado utilizando o el delineador blanco o el delineador negro o este delineador marrón. El delineador marrón es como un delineador intermedio. No es el delineador que va a hacer que tu ojo quede súper enmarcado como el negro, ni es el delineador blanco que va a hacer que tu ojo se vea más grande. Es un delineador en la mitad. Como les digo, el marrón es the best. Además que lo podemos utilizar no solamente para delinear. Si es un marrón bastante parecido al de tus cejas, lo puedes utilizar incluso en vez de sombra de cejas para delinearte las cejas. Hay lápices que son especiales para las cejas, no de ojos. Este, por ejemplo, es de ojos. Pero en último caso, aseguro que si no tenemos sombra de ceja y tenemos delineador de ojos marrón, nos podemos hacer las cejas con delineador de ojos y nadie se va a dar cuenta que es de ojos. Así que labiales oscuros. Y les estoy volviendo a decir labiales oscuros así bien genérico, no labial vino tinto, no labial rojo clásico, no labial morado, porque va a depender del color con el que ustedes se sientan más cómodas. A mí me fascina un labial vino tinto, me fascina un labial bien oscuro que casi parezca negro, pero
estoy consciente que no es un labial que podemos utilizar todos los días. De todas maneras, creo que yo lo uso más que el promedio porque a mí me encanta. Aquí, para las que son de Venezuela, esto puede ser un poco polémico porque estos labiales no fueron muy bien vistos. Esto es un labial Excel. Estos labiales estuvieron de moda aquí en Venezuela hace como 1 año, 2 años. Todo el mundo utilizaba labiales Excel. Son labiales que se consiguen muy fácil, que consigues en cada esquina. Son labiales chinos. No son los mejores labiales del mundo, no son labiales, la mejor marca de labiales, pero si les soy completamente sincera, mi labial preferido Pino Tinto es un Excel Paris. El número 811, este es el segundo que me compro de los 811. Es muy difícil conseguirlo, yo lo he buscado muchísimo porque son fáciles de conseguir. Los labiales Excel son bien fáciles de conseguir, pero este color no sé si es que hay mucha gente que concuerda conmigo y le fascina este color, pero he comprado como 3 tipos de colores distintos que se parecen mucho, pero no son este color. Si ustedes tienen la oportunidad, ven un Excel Paris y ven que es el 811, pruébenlo. Ahora, estoy consciente que no es el mejor labial, que se cae súper rápido, que la textura después de un cierto tiempo puede ser fastidiosa, pero igualito yo me quedaría con él porque no he conseguido este color en otros labiales que sean de mejor calidad. Así que yo les recomendaría, si lo consiguen, cómprenlo, nada más para que prueben el color si a ustedes les gustan los labiales Pino Tinto. De verdad que para mí es como ya tienen en su kit suficientes sombras para hacerse un maquillaje de ojos como más elaborado, lo siguiente que yo les recomendaría son difuminadores de ojos, uno grande y uno chiquito. No voy a hablar mucho más de los difuminadores de ojos porque ya tengo otro video en el que me tomo mi tiempo para explicarles para qué sirve cada cosa y por qué estas son las brochas que yo considero básicas, así que si lo quieren ver se los dejo acá. Pero sí, 2 difuminadores de ojos, uno grande y uno chiquito. Que estoy haciendo trampa y estoy contando como uno. Y lo último, que si no se los menciono en el video que les estaba hablando un segundito de las brochas, es un pincel de aguja. Un pincel de aguja es, en mi opinión, mi mejor aliado, porque a mí me encanta hacerme delineados tipo de gato, delineados chiquititos, delineados. Ahora, no todo el mundo necesita un pincel de aguja porque hay gente que prefiere hacerse los delineados con plumón o con una brocha angulada y gel, pero yo me hago mis delineados con un pincel de aguja porque me parece que es mucho más fácil hacerlo más finito en el centro del ojo e irlo engrosando hacia la parte de afuera. Con esto se pueden hacer delineado, doble delineado, se pueden corregir el cut crease como se los mencioné en el video del cut crease. Para mí es súper importante, por eso está aquí, porque tiene un lugar especial en mi bolso de maquillaje. Estos son los 5 artículos que les quería mencionar en este video. Como les dije al principio, creo que ya si hago un 5.º video de esta serie no sería maquillaje básico, serían cosas mucho más puntuales que si tipo, no sé, fijador de maquillaje, correctores, bla, ese tipo de cosas. Porque ya lo básico lo tienen, o sea, ya tienen para hacerse la cara, ya tienen para hacerse los ojos, ya tienen rubor, labiales. Si quieren dejarme en los comentarios algo que me falta, que no dije, que es básico y que es como, Dios mío, ¿por qué vas en el 4.º video, terminaste el 4.º video y no le has mencionado? ¿Qué te está pasando? Por favor, déjenmelo en los comentarios porque a mí me encantaría saber qué estoy haciendo mal. Recuerden suscribirse al canal, se pueden suscribir aquí en mi nombre, que es más bonito que suscribirse en el botón rojo, en mi opinión. Prendan las notificaciones, comenten, denle me gusta, compártanlo. Yo les mando muchos besos y nos vemos en el próximo. Bye.